Desde el descubrimiento arqueológico de los rollos del Mar Muerto en 1946, la palabra esenio ha dado la vuelta al mundo, haciendo surgir con frecuencia muchas preguntas. Esta hermandad, que era más o menos perseguida y mantenida en el ostracismo, daría personas que cambiarían la faz del mundo y el curso de la historia. Sin duda, casi todos los principales fundadores de lo que luego se denominó la cristiandad fueron esenios: Santa Ana, José y María, Juan el Bautista, Jesús, Juan el Evangelista, etc. Los esenios se consideraban separados a sí mismos no por causas externas como el color de la piel, el pelo, etc., sino porque la iluminación de su vida interna y su conocimiento de los ocultos misterios de la naturaleza eran desconocidos para otros hombres. También se consideraban un grupo en el centro de todos, porque cualquiera podía formar parte de su fraternidad tan pronto pasaran con éxito las pruebas selectivas. Ellos pensaban, con muy buenas razones para ello, que eran herederos de los antiguos hijos e hijas de Dios, herederos de su antigua y gran civilización. Poseían avanzados conocimientos y trabajaban arduamente en secreto por el triunfo de la luz sobre las tinieblas en la mente humana. Sentían que les había sido confiada una misión, que eventualmente sería la fundación del cristianismo y la civilización occidental, y estaban apoyados en este esfuerzo por seres altamente evolucionados que dirigían la fraternidad. Eran verdaderos santos, maestros de sabiduría, hierofantes de las antiguas artes maestras. Los esenios no se limitaban a una sola religión, sino que estudiaban todas para poder extraer de ellas los grandes principios científicos. Consideraban que cada religión era un estado diferente de una misma manifestación. Le daban gran importancia a las enseñanzas de los antiguos caldeos, de Zoroastro, de Hermes Trismegisto, a las secretas instrucciones de Moisés, así como a las revelaciones de Enoc. Poseían la ciencia viviente de estas revelaciones y de este modo sabían cómo comunicarse con los seres angélicos y habían resuelto la pregunta del origen del mal en la tierra. Una de sus más grandes preocupaciones era protegerse de cualquier contacto con espíritus del mal para poder preservar la pureza de sus almas. Sabían que estarían en la tierra durante un corto periodo de tiempo y no querían prostituir sus almas eternas. Fue esta actitud, esta estricta disciplina, esta absoluta negativa a mentir o a comprometerse, lo que les hizo objeto de muchísimas persecuciones a través del tiempo. Los esenios se consideraban guardianes de las divinas enseñanzas. Poseían un gran número de manuscritos muy antiguos, algunos de los cuales databan del inicio de los tiempos. Una gran parte de los miembros de la escuela pasaban el tiempo descifrando sus códigos, traduciéndolos a varias lenguas, reproduciéndolos para perpetuar y preservar este avanzado conocimiento y consideraban este trabajo como una tarea sagrada. Los esenios consideraban su fraternidad compuesta de hombres y mujeres como la presencia en la tierra de las enseñanzas de los hijos y las hijas de Dios. Ellos eran la luz que brilla en las tinieblas, que invita a la oscuridad a convertirse en luz. Así, para ellos, cuando un candidato solicitaba ser admitido en la escuela, ello significaba que dentro de él se había puesto en marcha un completo proceso del despertar del alma. Un alma así estaba lista para ascender las escaleras del sagrado templo de la humanidad. Los esenios sabían diferenciar entre las almas que aún estaban dormidas, las que estaban solo medio despiertas y las despiertas. Su tarea era ayudar, consolar y aliviar a las almas dormidas, tratar de despertar a las que estaban a medias y dar la bienvenida y guiar a las almas despiertas. Solo las almas que se consideraban despiertas podrían recibir la iniciación en los misterios de la fraternidad esenia, integrada por hombres y mujeres. Entonces comenzaba para ellos el sendero de la evolución, que ya no se detiene más a través del ciclo de sus encarnaciones. Todos conocían a los hermanos y hermanas vestidos de blanco. Los hebreos los llamaban la escuela de los profetas. Para los egipcios, ellos eran los sanadores, los médicos.
Tenían propiedades en casi todas las grandes ciudades y en Jerusalén había incluso una puerta que llevaba su nombre, la Puerta de los Esenios. A pesar de algunos temores y bromas debido principalmente al rechazo a aquello que se desconoce, las personas sentían en general respeto y estimación por los esenios, por su honestidad, su pacifismo, su bondad, su discreción y su talento como sanadores, dedicados tanto a los pobres como a los ricos. Las gentes sabían que muchos grandes profetas hebreos provenían del linaje de la escuela esenia. Es más, aun cuando la fraternidad era muy estricta sobre las leyes secretas en relación con su doctrina interna, cultivaban muchos puntos de contacto con las personas, principalmente a través de los sitios donde daban alojamiento a peregrinos de todo horizonte, proporcionando ayuda en los periodos difíciles y especialmente a través de la sanación de los enfermos. Estos sitios donde se impartían las enseñanzas básicas y se practicaba la sanación estaban localizados en lugares que tuvieran acceso público para que todas las personas pudieran acudir. La vida de los esenios estaba perfectamente organizada como jerarquía. Algunos de ellos vivían en villas rodeadas por una pared baja, completamente separados de las ciudades en medio de la naturaleza. Su vida era simple, austera y piadosa, y transcurría entre el ritmo de las estaciones, los días de celebración y los visitantes. Otros vivían en las ciudades, en grandes edificios que pertenecían a la comunidad y que les servían al mismo tiempo como vivienda, albergue y hospital. Sin duda, dedicaban su tiempo y sus actividades a sanar a los enfermos y a dar hospitalidad a los extranjeros que pasaban por el lugar. Algunos recorrían los caminos, circulando las noticias y llevando las informaciones a todos los centros en cada país. Fue así como el Maestro Jesús pudo llegar a otros por el mundo, beneficiándose de tan detallada organización que funcionaba a la perfección. También estaban los que residían en la escuela monasterio situada en lugares escogidos según el conocimiento de la tierra de la luz y de las puertas que existen entre esta y la tierra como la conocemos. Los esenios que vivían en estos templos eran casi siempre célibes. Cuando un individuo de fuera de la orden pedía ser admitido a esta después de la verificación de ciertas aptitudes para la vida interna, el candidato tenía que practicar una especie de meditación. En completa calma examinaba su vida pasada con toda claridad para poder hacer un recuento objetivo de la sabiduría adquirida. Tenía que discernir entre los impulsos que había recibido del cielo y los de su ángel durante su infancia y a través de su vida y observar la forma en que había respondido. ¿Trató de alejarse de ellos o se mantuvo fiel? Mediante ese análisis se forjaba una nueva relación con el mundo superior del espíritu en libertad y el candidato era llevado a conocer sus propios errores, la causa de todo su sufrimiento. De esta forma podía efectuar cambios dentro de sí, tomar el control de su vida, hacerse responsable en el sentido iniciático de la palabra y prepararse en forma efectiva y con plena conciencia para entrar en la comunidad de la luz. Así entraba al mundo sagrado del sendero real. Después de su iniciación, que lo convertía por completo en un hermano o hermana de la comunidad, el recién llegado recibía junto con sus blancas ropas de lino una misión que debía desempeñar durante su vida. La misión tenía un propósito, una orientación que nunca debería abandonarle y que era una forma de unirlo a Dios y hacerlo útil para la tierra y para la humanidad. Nunca debería separarse del hilo conductor de esa misión. Esto era lo que le daba un significado positivo a su pasaje en la tierra y lo convertía en un verdadero ser humano. Para la escuela, ser humano era llevar dentro de sí una hermosa luz para ofrecerla a la tierra, a sus habitantes y a sí mismo. Las ropas blancas eran la materialización del poder del bautismo y de la pureza del alma, que lo protegerían de las muchas contradicciones del mundo. El cayado o bastón que también recibía en esta ocasión simbolizaba el conocimiento de las leyes secretas de la vida y su capacidad para utilizarlas armoniosamente por el logro exitoso de su tarea. También se requería que tomara el juramento de respetar la tierra como ser viviente, sagrado e inteligente.
Para mantenerse en contacto con ella, para honrarla y participar en su sana evolución, debía tener sus pies en contacto con la tierra y algunas veces incluso su cuerpo entero. Por eso los esenios frecuentemente andaban descalzos. Había que tener por lo menos 21 años para poder recibir esta iniciación. El conocimiento viviente de las leyes de la reencarnación, las leyes de la evolución y la compasión, y las leyes del destino, las leyes de causa y efecto, permitían a los hierofantes escoger la misión que correspondía exactamente al trabajo que cada alma que venía a la tierra tenía que desempeñar. Para cumplir esta misión en particular, el hermano o hermana con frecuencia tenía que enfrentarse a sí mismo, tenía que interrogarse y que buscar la asistencia del Espíritu Santo. Se le daban técnicas para ayudarlo. Por ejemplo, tenía que examinarse a sí mismo y observarse con mucha frecuencia. Periódicamente tenía que revisar su vida, observar la forma en que ésta transcurría ante sí, imagen por imagen, como las páginas de un libro. ¿Era lo que veía en este libro digno de ser incluido en el gran libro de la vida? Cada pensamiento, cada sentimiento, cada acto y también sus motivaciones tenían que estar claramente delineados en blanco y negro. Entonces tenía que determinar si la idea de la misión, el más elevado ideal, había sido la fuente. Los maestros esenios conocían por experiencia cuán pronto uno puede desviarse del sendero de la luz y perderse, incapaz de encontrar el camino de nuevo. La tarea del neófito era simplificar todo dentro de sí para convertirse en uno con su ideal. Si este ideal solamente brillaba en forma intermitente, como si quisiera llamarlo al orden, entonces eso no era una buena señal. Había algún problema albergándose dentro de él, y de inmediato tenía que esclarecer su vida para poder mantener vivo y puro su vínculo con el Altísimo, el sol de su alma. Para él, esta era la fuente de toda sanación, de todo el auténtico poder sanador. La necesidad de purificarse constantemente, lavándose los pies, las manos y el cuerpo, era muy importante para los hermanos y hermanas. Ellos se purificaban física y espiritualmente antes de entrar a la casa de alguien, al comenzar el día y antes de cenar o de orar. También lavaban a otros los pies en señal de amistad y cultivaban la idea de que tenían que cuidarse los unos a los otros, igual que el Padre de todos cuidaba de ellos. También se bendecían unos a otros imponiendo las manos sobre la cabeza para poder siempre estar unidos en la luz y reforzar el amor que fluía entre ellos. Poseían una avanzada ciencia al hablar y podían curar ciertas enfermedades mediante la entonación de sonidos. Desde la infancia aprendían a hablar en tono suave y a controlar sus palabras. Las reglas de vida y la estricta disciplina que éstas implicaban no constituían un freno para los esenios, sino una libre aceptación de un medio de forjar el carácter y desarrollar la parte más elevada del ser. Su fundamento en la sabiduría era de todos reconocido por su propia inteligencia. No había árbitro alguno reinando en la escuela fraternal. Los esenios recibían muchas enseñanzas de la antigua sabiduría universal, la cual llevaron a sí mismos como una forma de servicio sagrado a la humanidad. Eran conscientes de que la mayor parte de esta sabiduría era para una humanidad futura y pensaban que los grandes maestros que vendrían en el futuro podrían utilizar su trabajo. Ellos creían que sin ellos, los maestros, los benefactores no podrían ayudar a los seres humanos y las personas se hundirían por tanto en la oscuridad de la ignorancia y la depravación y eventualmente se destruirían unos a otros mediante cruentas guerras y otras atrocidades innombrables. Esta forma viva de las enseñanzas de la luz se daba en grupos durante las ceremonias, a través de cantos, danzas y movimientos, o incluso mientras trabajaban en los campos o en los viñedos o realizaban cualquier otro trabajo manual o de construcción. También tenían lugar a través del trabajo individual cuando estaban solos dentro de su propio templo personal.
A todo esenio se le exigía el respeto a la privacidad de los demás, su soledad, su intimidad y su vida privada. La soledad era considerada sagrada porque cuando uno está solo consigo mismo se encuentra ante la presencia de Dios, del sublime, de la fuente. La vida de una pareja también se consideraba sagrada como la vida comunitaria. Estos eran los 3 grados. La vida privada correspondía al interior del templo, la vida interna a la pareja y la vida externa a la comunidad. El discípulo tenía que observarse cuidadosamente en estos 3 niveles de vida y mantenerse honesto, moralmente recto, puro y auténtico en los 3. Había una regla que prohibía revelar las enseñanzas a personas que no estuvieran preparadas para recibirlas. La ley del silencio y el discernimiento se imponía de manera estricta. Así, un esenio nunca trataba de convertir a otra persona a sus creencias. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen, se vuelvan y os despedacen. Mateo 7:6. Los esenios practicaban regularmente la hospitalidad y tenían edificaciones especialmente construidas para este propósito. La forma en que sanaban a los enfermos dentro de estos edificios es el origen de la existencia de nuestros hospitales modernos. A través de ellos, la hospitalidad tuvo un gran alcance, porque ellos aprendían desde muy jóvenes a ver la parte divina de cada persona. Así, era Dios quien los visitaba como si fuera otro individuo y ellos tenían que comprender lo que Él quería decirles o lo que deseaba de ellos. De esta forma estaban siguiendo las enseñanzas de Tobías y Abraham, quienes ofreciendo hospitalidad a los hombres habían estado en realidad recibiendo a ángeles. Cuidando del individuo, ellos cuidaban del ser de seres que estaba en ellos. Ese es el profundo significado de toda verdadera medicina y de cada proceso terapéutico. El cuerpo y la persona eran para los esenios la vestidura del espíritu universal. Por lo tanto, no lo desdeñaban ni tampoco ignoraban al espíritu divino. Sin el espíritu divino no había verdadera hospitalidad. Por eso, en nuestro tiempo, el dinero ha reemplazado la visión del Supremo. Los hermanos y hermanas de la túnica blanca, como se les llamaba por entonces, también practicaban mucho los actos humanitarios, ayudando a los pobres y a los desamparados. Un gran número de esenios en los círculos externos de la orden reencarnaron y se convirtieron en la fuente de todas las grandes organizaciones humanitarias modernas. Por supuesto que esto escapó a su control y se perdió, porque la orden sagrada iniciática ya no estaba allí para apoyarlos. Sin iniciación, la salvación no era posible y ninguna ayuda sería efectiva porque el bien se transformaría en mal y viceversa. Los esenios reconocían la igualdad de los sexos y concedían a las mujeres en el mayor secreto el lugar que les correspondía por derecho. Así, las mujeres podían participar en todas las actividades espirituales. Los esenios estudiaban enseñanzas esotéricas andróginas que les proporcionaban una percepción del alma más allá del concepto dual de los sexos. Sus blancas ropas de lino eran un símbolo de esa visión de la unidad del alma. La escuela condenaba fuertemente la esclavitud y todas las formas de servidumbre. Ningún esenio podía tener un sirviente, eso era un pecado. También lo era el trabajar únicamente para hacer dinero, porque al final eso se convierte igualmente en una forma de esclavitud. La esclavitud y la servidumbre eran para ellos cosas relacionadas con la existencia de entidades oscuras y demoníacas o pertenecían a los que ellos denominaban el mundo de la ira divina. Cualquier hombre o mujer que se afiliara a la comunidad tenía que liberar a sus esclavos y abstenerse de comer carne. Para ellos, la esclavitud también estaba vinculada a ser carnívoro, porque aquel que no puede dejar de comer carne animal y de beber sangre, no puede controlar las pasiones de su naturaleza animal y, por lo tanto, no puede pensar con claridad. Está reducido a la esclavitud por su propia naturaleza. El Maestro Jesús,
Era un hombre sencillo que caminaba por las calles en medio de multitudes con quienes conversaba directamente y vivía en compañía de sus pocos discípulos. Claro que había una bondad, una pureza, una realeza que emanaban de él, pero en nada se asemejaba a ese maestro elevado e inaccesible que todas las iglesias han fabricado por completo. El Maestro Jesús era completamente accesible, sencillo aunque imponente, y eso era lo que complacía a la muchedumbre. Cuando estaba en un pueblo, las personas conocían sus hábitos y lo esperaban en los sitios donde con frecuencia enseñaba en forma de parábolas, historias y discusiones con quienes se acercaban a hacerle preguntas o quienes trataban de confundirlo. Todos podían acercársele y participar en sus conversaciones, y cualquiera podía hablar. El maestro les ofrecía una enseñanza velada y no revelaba todos sus pensamientos. Los que se mostraban interesados luego de conocerlo por la primera vez podían seguirlo y convertirse en uno de sus seguidores. Podían ser discípulos sin abandonar su familia ni su trabajo. Después, el maestro les daba otras enseñanzas, más profundas, más prácticas, más directas, y les explicaba el significado de las parábolas. Uno de los peldaños más altos para entrar al círculo de discípulos era arrepentirse de las faltas cometidas y recibir el bautismo de Juan. Eran los más cercanos discípulos del Maestro, los 12 apóstoles, quienes bautizaban a los aspirantes que entraban a un nivel más alto dentro del sendero. Cuando el candidato recibía el bautismo, entraba a un círculo interno más restringido y a una escuela secreta. Dentro de ese círculo, el maestro transmitía una profunda enseñanza iniciática, así como otros métodos de instrucción más precisos. Decía que estaba trabajando por el futuro de la humanidad, utilizando como mediadores a los discípulos que estaban preparados. Los discípulos de esa escuela secreta incluían a hombres y mujeres, aunque la mayor parte de ellos eran hombres debido a las costumbres de la época. La disciplina era estricta, como en todas las comunidades esenias, pero la presencia del maestro significaba que el regocijo, la alegría y el amor circulaban abundantemente de alma en alma. Los estudiantes tenían que hacer muchos ejercicios y trabajar sobre sí mismos, sobre sus propios asuntos, según las instrucciones que se les daban. El maestro les decía que cuando un grupo de personas se reúne libremente en torno a una idea divina y todos comienzan a trabajar sobre sí mismos en la dirección de esa idea, entonces, si hay suficientes, ellos llevan dentro de sí mismos a la humanidad toda y pueden hacerla evolucionar. De un trabajo emana una fuerza y una comunión espiritual que es como un sol en el alma de la tierra y de la humanidad. Este sol, a su vez, obra a través del tiempo para atraer la idea divina y darle vida en la realidad terrena. El maestro dio instrucciones muy precisas sobre este trabajo y durante algunas bellas ceremonias comunales, un ejemplo muy notable es el lavatorio de pies, dejó en claro que cada uno de ellos estaba convirtiéndose en uno con el Cristo, que cada uno de ellos se estaba convirtiendo en una parte del Cristo en la tierra y que la encarnación final de Cristo dentro de todos los seres humanos dependía del trabajo que hicieran cada uno de ellos. El maestro también transmitió cantos, sonidos, palabras, danzas y movimientos que había que ejecutar en un estado mental particular y con gran pureza interior para producir ciertos efectos dentro de uno mismo y dentro del alma de la tierra. Enseñó que de esta forma ciertos seres espirituales muy puros que residen en el alma del hombre y de la tierra podían despertarse, alimentarse y fortalecer la voluntad del Padre Celestial. Los discípulos también tenían que tomar el voto nazareno de no volver a comer carne ni tomar bebidas fermentadas nunca más. El maestro dijo que si alguno ingería carne o tomaba alcohol, no podía recibir su palabra. Esa disciplina era aplicable tanto en el aspecto externo de la vida como en el interno. El maestro enseñaba que el vegetarianismo físico tenía que complementarse con el vegetarianismo psíquico, con una actitud de vida interna llena de una moralidad viviente, de un activismo pacífico, de una voluntad tenaz y serena, de una mente clara y abierta. Como los esenios, el maestro concedía gran importancia a la limpieza y a la pureza. La pureza que el maestro enseñaba era menos rígida que la que predicaban los esenios. Era viviente, movida, dinámica. El Maestro Jesús era muy tolerante y abierto.
Esas reglas se aplicaban solo dentro del círculo interno de su escuela. Sus enseñanzas tenían diversos grados según el estado de conciencia y el nivel de evolución de quien estuviera ante él. El maestro amaba a todos los seres y deseaba que cada uno pudiera recibir y participar de la palabra de Dios dentro de su propio nivel. Para algunos, esta palabra sonaba a reprimenda, a severidad, incluso a condena. Para otros, era de consuelo y esperanza. Y finalmente, para los discípulos preparados, abría las puertas al sagrado sendero de la iniciación del alma a los misterios eternos. Al Maestro Jesús le gustaba que la atmósfera fuera pura. Por eso, antes de venir, les dijo a sus discípulos que se prepararan y purificaran de pensamientos, sentimientos y deseos por medio de ejercicios rítmicos, movimientos y danzas. Utilizaban ciertas ondas humanas que tenían el poder de vivificar, purificar y mejorar la calidad de la atmósfera de un lugar. El Maestro Jesús también era cuidadoso del lugar donde enseñaba o donde practicaba los trabajos de su padre-madre con sus seguidores. Así, cuando estaba en Jerusalén, enseñaba a la multitud en la plaza de los gentiles o en ciertos lugares en las calles de la ciudad. La gente sabía dónde encontrarlo. Con sus discípulos le gustaba salir de la ciudad. Así, con frecuencia se reunía con los miembros del círculo interno en el Jardín de las 12 Palmas, cerca de Betania. Allí había un arroyo y el maestro les había explicado ampliamente que ese lugar estaba vinculado al trabajo que sus fieles discípulos tendrían que realizar en el mundo en los siglos venideros. A todos ellos les reveló el propósito de su misión, la historia futura de la humanidad, las diferentes encarnaciones de sus discípulos y el papel que tendrían que desempeñar en la historia como servidores del Cristo. Además, aludió al misterioso papel de Juan el Apóstol y lo comparó con Juan el Bautista, el profeta Elías y la hermandad esenia. Asimismo, cuando el Maestro Jesús estuvo entre sus discípulos, nombró al Maestro San Juan como el líder y principal responsable de esta escuela interna y secreta. Y fue el Maestro San Juan quien fue puesto a cargo de esta escuela y de asegurarse de que los ejercicios se hicieran correctamente. Posteriormente, el Maestro San Juan continuó su tarea incluso después de la partida de Jesús. Se mantuvo fiel y abrió escuelas internas en muchos países europeos. Esas escuelas continúan existiendo en secreto y se han propagado hasta nuestro tiempo, manteniendo las enseñanzas de Cristo puras, exactas, de igual manera que los esenios mantuvieron puras las auténticas enseñanzas secretas de Moisés. Actualmente, parte de esas enseñanzas y sus técnicas se extienden al mundo porque ha llegado un nuevo tiempo de sembrar la semilla y de recoger la cosecha.